Ajá. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Ha sido un día cargado de muchas cosas buenas, de muchas cosas positivas. Ya hemos tenido dos likes con fanáticos. Hoy empezamos a cumplir y a pagar, a cobrar todo lo que teníamos por ahí pendiente. Bueno, ya empezamos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Hoy teníamos doble tanda, vamos a tener uno solo porque mi hermano Pablo Sandoval lo vamos a tener el miércoles. ¿Ok? Lo pasamos del lunes para el miércoles. Entonces, vamos a estar ahorita con nuestro hermano Maximiliano Cordaro, Max Cordaro, periodista, comentador de fútbol de la Vinotinto. Ustedes imagino que lo vieron en Meridiano Televisión. ¿Ok? Vamos a estar conversando con Max sobre su carrera, sobre tantas cosas buenas, tantas cosas bonitas por allí que hay. Me tocó trabajar en algunas cosas con Max en Meridiano Televisión y la verdad que es un tipazo a todo dar, un gran amigo. Ya llegó por aquí Max y entonces bueno, ya nos vamos a poner en contexto acá. ¿Ok? Vamos a tener muchos comunicadores sociales, muchos periodistas por diferentes proyectos que vamos a tener y estén pendientes con la programación. Hasta luego esta semana. Max, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo Ángel, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Obviamente sí Sí. nos hemos mantenido en contacto, pero al menos esta herramienta nos permite vernos así después de tantísimos años. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, hermano. Bueno, así como tú, con tantos proyectos, aprovechando todo esto que está sucediendo, lamentablemente, para el mundo en general, no solamente para Venezuela o para Lima, donde estoy yo, o en Estados Unidos, donde estás tú, sino para el mundo en general, pero aprovechando también para hacer grandes proyectos. Y esta ha sido una gran ventana para reencontrarnos con grandes amigos como tú, con Guille, que ya tuvo un live espectacular, y con mucha gente buena relacionada con el béisbol y con el fútbol porque contigo comenzamos una nueva etapa también de Archivo LVP, que es recordar a esos grandes narradores, a esos grandes comentaristas que nos han alegrado la vida, no solamente con la Vinotinto, sino también con las ligas en Europa, incluso con las ligas en Sudamérica. Yo creo que es muy bonito que la gente, porque todo tiene vínculo. Normalmente el aficionado al béisbol también es aficionado al fútbol. No, por supuesto, y viceversa, Johángelo. Obviamente, mi niñez fue marcada por el béisbol. Sí. El béisbol para el venezolano, sea tu deporte predilecto o no, forma parte de tu día a día, de las charlas en el colegio, de las charlas en la universidad, de las charlas incluso de los amigos de tu papá, por más de que en mi caso, por ejemplo, mi papá no es amante del béisbol, pero obviamente se sumaba a esa tertulia. A mi papá, por ejemplo, le encantaba el nombre Navegantes del Magallanes y por eso desarrolló cierta simpatía hacia el Magallanes. Y obviamente uno no puede transcurar lo que significa el béisbol en nuestras vidas y lo dolidos que estamos, como lamentablemente distintas situaciones que afectan a nuestro país también han afectado a industrias y a pasatiempos tan importantes como el béisbol. Pero obviamente, si hablamos de pelota, en la idiosincrasia y en la vida de cada uno de nosotros en lo que fue nuestra etapa en Venezuela es algo espectacular y lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, fíjate que, bueno, por ahí ya hay gente buena conectada. Está mi hermano Oscar Cachi Salazar, le envío un gran Ah, abrazo. qué grande. El gran Cuando hablamos Cachi del está Cachi, también. hablamos de Sí. tiburones y obviamente yo soy simpatizante de tiburones, así que para mí es un honor que Cachi nos esté viendo. Tú sabes que empezamos con el tema de que tu papá es magallanero y ya vamos con que tú eres fanático de Tiburones de La Guaira. Imagínate tú, ¿por dónde vamos? Sí, si supieras que obviamente mi vínculo con el béisbol no es tan arraigado y no es tan emotivo como lo puede ser con el fútbol, yo obviamente por crecer en Caracas, de pequeño tuve una fuerte identificación con los Leones. Recuerdo, por ejemplo, esas finales donde no le fue muy bien al Caracas con Magallanes. Sin embargo, recuerdo ese título ante Águilas del Zulia, que también era un momento muy lindo del Sí. país y uno disfrutaba su niñez de otra manera, y Roger Cedeño, y Omar Daal, y Huguet Urbina, y Roberto Petaguine, Bob Abreu,
cuando pudimos disfrutar píldoras de Omar Vizquel. Sin embargo, ya cuando uno va entrando en una etapa distinta de la adolescencia y comienzas a salir solo con los amigos, varios amigos me llevaron al universitario, pero a ver a La Guaira. ¿Ok? Y obviamente es imposible que no te dejes contagiar positivamente de ese ambiente y de esa energía única que tiene la afición de La Guaira. Y me cautivó, y precisamente por esa sequía de títulos, por esa humildad, por esa manera de vivir el juego de pelota, más allá de lo que era el resultado, pues me terminó atrapando. Y si bien no es algo bonito decir que primero simpatizaste por un equipo y luego por otro, pues uno tiene que ser sincero y en mi caso fue así, porque por ejemplo yo en el fútbol tengo un solo equipo, que es el Milan, y será siempre el Milan. Puede estar en cuarta, quinta, sexta división, no importa, pero ese es mi equipo, ese fue mi primer amor y será siempre mi amor en cuanto a afición a un club. Con el béisbol uno lo vivía de manera distinta y por eso fue que pasó esa situación. Fíjate, por aquí, bueno, voy a saludar a mi gran amiga Yokoima Mata, que está conectada por ahí. Yokoima dice que te encanta sufrir porque eres aficionado a La Sí, Guaira. sí, 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 sí. 36 y en espera todavía. 36 años y seguimos esperando. Bueno, pero en algún momento se va a dar ese título de los Tiburones en La Guaira. Ya sucedió con los Cachorros de Chicago y con los Mediarrojas de Boston. En algún momento esa maldición que tienen los Tiburones de tantos años va a acabar y bueno, tú lo celebrarás, hermano, de gran manera. No, por supuesto. Yo asistí a dos partidos de la final con Tigres de Aragua. Se sabía que Tigres, obviamente, por saber jugar finales y tal vez por un poquito más de profundidad en el roster era favorito, pero por supuesto que uno esa temporada tenía esa esperanza. Y ni hablar de la que pasaba, como comenzó todo. Sí. Digamos que La Guaira estaba predestinado a, y luego con Caribe fue una temporada extraña, en circunstancias extrañas. Lo cierto es que, como dices tú, en algún momento obviamente esa Se va a maldición dar. también se va a romper. Bueno, el año pasado estuvieron muy cerca de accesar a la final. Y bueno, uno con un equipo como La Guaira, por más que uno tenga otro equipo, en mi caso, bueno, todo el mundo lo sabe, tengo mi corazoncito magallanero. Hoy después de trabajar tantos años apegado a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y en Meridiano Televisión, ya sigo el béisbol desde el punto de vista de la pasión general, ¿no? Más allá del arraigo que uno Sí, pueda tener por un equipo. Y lo mismo quizás me pueda pasar en el fútbol, porque la gente a veces no conoce. Yo soy aficionado, yo como fútbol y respiro fútbol todos los días. Max, de hecho, yo no me había dado cuenta, mañana juegan Barcelona y Atlético de Madrid a las 3 de la tarde, hora de Lima. Entonces voy a tener que hablar con la persona que tengo una entrevista mañana, a ver si la podemos poner una hora después, porque yo sí, yo soy, no, es la verdad, yo soy fiel seguidor del fútbol y trato de ver todos y cada uno de los partidos del Barcelona, y si puedo ver los del Madrid los veo, y si puedo ver los de la Juve los veo. Trato de ver y consumo demasiado fútbol al igual que consumo demasiado béisbol. En el caso del fútbol, porque el fútbol es todo el año. Fíjate, el fútbol es todo el año, a diferencia del béisbol, que bueno, tenemos béisbol de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por 4 meses al año nada más. Pero el fútbol lo respiramos y lo vivimos de otra manera y hoy día vamos a describir esa pasión que tú tienes, en particular por el fútbol, más allá del béisbol. Mira, por aquí, bueno, Fadu Acanán, bueno, fiel admirador de tu trabajo, se le envía un gran no, bueno, es abrazo. que Fadua prácticamente era del equipo de Meridiano Televisión. Gran Ah, amiga ok. de nosotros, gran amiga de María Alexandra Azar. Por su trabajo también coincidíamos en muchas giras, sea del béisbol, del baloncesto, del fútbol. Así que Fadu, digamos, es parte de ese team con el cual vivimos momentos realmente inolvidables y le mando un beso enorme porque siempre la recuerdo con mucho cariño. Pero nombraste a la mejor de todas, María Alexandra Zar, la mejor de todas. Ya ahorita más adelante te voy a preguntar por María Alexandra. Pero para entrar en materia, Max, yo quiero saber primero, obviamente, imagino que hay una relación familiar también por el amor al fútbol, ¿no? Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa pasión, siendo obviamente venezolano en una época donde quizás el fútbol no tenía la difusión ni tenía la publicidad que hoy día quizás pueda tener, sobre todo con la selección de nuestro país, eh, que prácticamente no recibía el apoyo medianamente que hoy recibe, tanto a nivel publicitario, a nivel de transmisiones y a nivel de ese fanatismo? ¿De dónde viene ese amor por el fútbol de Max Cordaro?
Es muy sencillo, yo Ángel. Obviamente yo soy venezolano de Ujú, crecimiento y de sentimiento, pero también soy italiano de ujú. nacimiento y sobre todo de lo más valioso que es de raíz. Porque si bien mi mamá es venezolana, es hija de italianos y mi papá es netamente italiano. Y obviamente sabes que en Italia el fútbol Ey, forma parte de la cultura y de la idiosincrasia del italiano, así como puede ser la pelota para el venezolano. Y para mí no había nada más emocionante que llegaran los domingos en la mañana y ver con mi papá el fútbol italiano, ya cuando tenía obviamente la oportunidad de entender lo que estaba pasando y el significado que tenía ese momento en mi vida. Y obviamente era ver tal vez la liga más dominante en la historia, porque se reunían muchas estrellas en distintos equipos, porque dominaba el fútbol italiano las competencias europeas y porque definitivamente era lo que todo el mundo quería ver. Y Venezuela, tú lo dices muy bien, en esas épocas seguramente, lamentablemente, el fútbol profesional venezolano no tenía el arraigo y no tenía la llegada que pudo haber tenido entre 2007, 2008 y ujú. 2014, 2015, por un tema de difusión, por un tema de interés, por un tema de espectáculo deportivo como tal. Pero al venezolano siempre le gustó el fútbol, más allá de la influencia de la colonia portuguesa, española e italiana, Ujú, al venezolano le encantaba ver una Copa del Mundo. Yo desafío a sin duda. cualquiera que me describa cómo se vive una Copa del Mundo en un país que no tiene Copa del Mundo como Venezuela. Era un Difícilmente. acontecimiento, era un acontecimiento, era ver todos los locales decorados, era ver caravanas por distintas selecciones, era ver un país que se paralizaba cuando se jugaba una semifinal. Sí. Un Real Madrid-Barcelona es un acontecimiento en Venezuela. Un bar, una cafetería, un restaurante, todas las pantallas con el partido, una final de Liga de Campeones, que eso obviamente tiene un efecto negativo en ese proceso tan lento y tan difícil para que el venezolano se identificara más con lo de uno. Obviamente, Ujú. toda cosa buena tiene toda cosa mala. ¿Por qué era tan difícil ver una camiseta del Deportivo Táchira, del Caracas Fútbol Club, del Carabobo Fútbol Club, del Aragua en la calle? ¿Cómo lo podía hacer verla de la Juventus, del Real Madrid o del Barcelona? Por suerte, eso poco a poco ha ido cambiando. Esperemos que todo lo que está ocurriendo, que tiene un impacto negativo sobre la competencia, sobre el espectáculo en general y que pueda seguir generando el interés que venía generando, no se trunque por todo lo que viene ocurriendo en Venezuela. Pero esa pasión nace desde la casa y sigue estando en la casa, porque obviamente cada vez que hablo con mi papá, más allá del cómo estás, qué novedades hay, siempre dedicamos parte de la charla a lo que está pasando en el fútbol. Obviamente. Fíjate que tú diste un punto muy clave. Y es que independientemente de que nuestro fútbol, el caso de fútbol profesional y no está vino tinto, no tenía quizás ese arraigo del venezolano directamente por su selección y directamente por el fútbol nacional, sí existía una pasión y existe una pasión del venezolano por el fútbol. Fíjate que hablamos de la Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo que yo vi con 7 años, la vi en la final de 1990 en Italia, con Maradona como protagonista, aquel Sergio Goicoechea que venía siendo protagonista durante todo ese mundial, y esa Alemania que termina ganando casi a última hora con ese penal discutido, entre comillas. Pero fíjate tú que entonces empezamos a entrarnos en el fútbol y tengo que empezar a preguntarle a Max Cordaro, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de algún partido de fútbol profesional? Imagino que tiene que ver algo relacionado con el Milan. Sí, y te voy a explicar por qué me convertí en aficionado del Milan. Obviamente cuando tú eres niño, tú no vas a analizar el juego, tú no entiendes lo que está pasando, no tienes ni idea de por qué hay 22 elementos en la cancha y compiten por ganar un partido. Pero hay
ciertas cosas que llaman tu atención y le preguntas a tu papá, mira, ¿quién es este jugador? ¿Para quién juega? Y ese futbolista era Ruud Gullit, un tipo Claro. espigado, con un peinado peculiar, que además era dominante porque hacía muchos goles. Y uno como niño obviamente sigue al que destaca. Entonces todo Ujú. comenzó con Gullit. ¿Y cuáles eran los links de Gullit? El Milan y la Ujú. Y selección claro, de Holanda. Una Yolanda. selección de Holanda que tenía una gran selección y que venía de ganar la Euro 88. Correcto. Y, y obviamente mi primer contacto directo con el fútbol era esa Copa del Mundo que tú mencionas de Italia 90, que yo tenía 6 años por Ujú. cumplir 7, y el fútbol italiano con el Milan en plano estelar. De hecho, yo en la Copa del Mundo del 90 era fanático de la selección de Holanda y recuerdo que me puse a llorar cuando eliminaron a la selección de Holanda en ese famoso partido con la Mannschaft del escupitajo de Alemania. Frank Rijkaard a Rudi Völler, que no se me olviden. Imagínate, yo recuerdo ese momento incluso teniendo 6 años. Cosas de niños, obviamente mi papá me decía, la próxima vez que le vayas en contra de la selección de Italia, te me vas de la casa. Nada de la casa. Y eso obviamente más nunca sucedió. Lo que no fue negociable fue la afición hacia el Milan, porque mi papá Sí. incluso me colocaba camisetas blanquinegras de la Juve y yo me la quitaba porque decía, papá, el equipo que gana es el que está de rojo y negro. El que tiene a Gullit es el equipo de rojo y negro. Y ni hablar cuando comencé a Oye, entender lo que estaba era Van la Basten. calidad. Exacto, O yo sea, luego cuando comencé a entender lo que era un futbolista de clase y vi a Van Basten, ya no había más nada que hacer. Cuando veía a Baresi defender, cuando veía a Maldini galopar maldito. por la izquierda, este es mi equipo. Y se acabó, le voy a ganador, fácil, pero cuando uno es niño, obviamente sí. Si no vives en la ciudad Ujú. del equipo que te puede cautivar y lo ves a distancia, le vas a ir a ganador. Y yo le fui al Obviamente. Milan y no hubo nada que hacer. Y estamos ya va, pero vamos a pararnos ahí porque estamos hablando de uno de los equipos más espectaculares de la historia del fútbol. Pero Sin duda. si nos remontamos quizás a los más espectaculares, tenemos que hablar del Brasil del 70, de la naranja mecánica de Johan Cruyff, del Barcelona de Guardiola, pero ya Sí. va. Ese Milan de Capello tiene que estar entre los 5 equipos que mejor practicaba el fútbol. O sea, no era nada más de que ganaban, porque hay equipos que ganan, pero quizás no gustan tanto. Claro, Pero hay sí, equipos que ganan y que gustan y que marcan una historia. El Milan de Capello marcó una historia, o sea, que tampoco era que Max Cordaro andaba por la vida pensando que, bueno, estos son los que ganan, estos son los buenos. Es que había una claro. identidad, ¿verdad? Había una identidad y ese Milan de Saki y después de Capello marcó una identidad en el fútbol. Ahora, yo te pregunto, cuando empieza esa pasión en Max Cordaro, no sé si tú empiezas a ver, ¿ok? También y a entender el fútbol, o solamente lo seguías, porque bueno, era vistoso, era lo que consumía, o empiezas también a involucrarte en lo táctico, empezar a aprender cómo va esto del fútbol, ¿ok? Y cómo va esto de la historia, y de dónde comienza tu pasión hacia el periodismo. Mira, obviamente, cuando uno se adentra en temas tácticos y densos, eso ya pasa cuando tienes la edad y la disposición a observar el deporte desde esa óptica para poderte adentrar tan adentro. Obviamente, cuando uno era chamo, veías el partido de una manera muy superficial, lo disfrutabas de una manera muy superficial y lo disfrutabas a tu manera. El tema del periodismo deportivo sí estuvo siempre presente porque yo, incluso siendo pequeño, hablando incluso solo, me ponía a dramatizar partidos de fútbol como los podía ver en Venezolana de Televisión, con Pedro Zárraga y Sergio Bíferi, o con Lázaro y Nanú en Radio Caracas Televisión, o con Manolo, el profe Cristóbal y el profe Carlos Horacio, que en paz descanse en Venevisión, y yo dramatizaba partidos de fútbol, incluso con los juguetes que tenía a disposición en el cuarto. Entonces, obviamente, ya había, digamos, un impulso y una motivación a querer ser como esas personas que tenían la oportunidad de transmitir esas emociones a través del deporte.
Jugado, lamentablemente no, porque se sabía que no tenía como que ese fuego sagrado y eh, eh, ese hambre que obviamente te lleva a convertirte en un profesional por dinámicas de vida, por motivaciones, etcétera, etcétera. Pero yo siempre en el fondo supe que iba a querer estudiar comunicación social y ser narrador o comentarista, sobre todo específicamente en el fútbol. A qué edad Max Cordaro, a qué edad? Max Cordaro dice, mira, me encanta esto, no soy bueno, eso le pasa a mucha gente que se da cuenta que no es bueno para un deporte, pero quiere seguir estando vinculado a ese deporte de alguna manera porque es su pasión. De una u otra manera es lo que quiere hacer. ¿A qué edad Max Cordaro decide, mira, quiero ser periodista deportivo y quiero narrar o comentar o estar vinculado al fútbol? No, siempre, desde chamo. Yo recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, para poder hacer esto, ¿qué carrera tengo que estudiar? Y mi mamá me decía comunicación social, hijo. Yo sabía que esa era la carrera que iba a estudiar, más allá de que en el colegio donde yo me gradué de bachiller solamente estaba ciencias y no humanidades, eso no afectaba En absolutamente nada. nada. Yo sabía que mi Sí. carrera iba a ser comunicación social y efectivamente fue comunicación social, fue la carrera que transité, que cursé, que disfruté, en la cual obviamente me gradué y luego, por suerte, las cosas comenzaron a fluir poco a poco. Y estamos hablando de que tenías alrededor de 11, 12, 13, 14 años en ese momento y ya tenías claro el norte y la vida y la pasión que tenía Max Cordaro. Ahora bien, ¿dónde terminas graduándote como comunicador social, Max? En la Universidad Santa María, debo admitir que yo tenía la ilusión de estudiar en la Universidad Católica, Uh -huh. pero estuve muy cerca de quedar, de hecho quedé en todas las carreras salvo comunicación social y tenía que esperar un año. Y mucha gente me había hablado de que en la Universidad Santa María, que logísticamente también convenía porque estaba mucho más cerca de mi casa, era un, era una carrera nueva, era una Uh carrera -huh. con buenos profesores, con un buen proyecto. Y decidí estudiar en la Santa María, cosa de la cual no me arrepiento porque viví años espectaculares en mi vida, conocí a grandes amigos, siento que salí bien formado porque en mi promoción hay mucha gente brillante también en los medios de comunicación y de verdad que las cosas pasan por algo y estoy muy Sí. contento de haber estudiado allá. Fíjate que todos tenemos un ídolo, ya sea en el fútbol, por ejemplo, tu ídolo en cuanto al jugador que te cautivó primera vez fue Ruth Gullit. Por ejemplo, yo en el béisbol, mi primer ídolo fue Edgardo Alfonso. Pero ahora yo te voy a preguntar, ¿quién era ese ídolo para Max Cordaro? ¿Quién era esa referencia en el periodismo deportivo, ya sea en la narración o en los comentarios? Ah, que se nos frizó y perdimos la conexión. Ahorita regresa. Sí, yo por ahí, Erasmo, yo le voy a consultar ya a finalizar de que nos hable un poco más sobre el Milan, los aficionados rosoneros, para que puedan saber un poco acerca de la dinámica de su equipo actualmente. Bueno, exactamente, es correcto. Regresamos. Ah, aquí Tenía estamos. que ir la conexión. Bueno, te preguntaba que toda persona tiene un ídolo o una referencia. En mi caso, por ejemplo, mi ídolo de muchacho, de pequeño, era Edgardo Alfonso, como pelotero. En tu Ok, caso era Ruth Gullit como futbolista. Luego, bueno, también en todo esto del deporte, yo me creé una imagen con Fernando Arreaza, por ejemplo. ¿Ok? casi Entonces, nada. casi nada, ¿no? Okay. Pero ahora vamos a hablar de Max Cordaro. ¿Quién fue esa para ti esa referencia, ya sea en los comentarios o en la narración, que Max Cordaro veía cuando era pequeño y decía, wow, mira, yo quiero de una u otra forma parecerme o seguir los pasos de este grande de la narración? Si supieras que a nivel de narración y de comentarios son muchos los cuales admiré, de los cuales disfruté su trabajo. Luego creo que cuando a mí me tocó comenzar a comentar y analizar, automáticamente, por suerte, y no en desmérito obviamente de los demás, pude crear un propio estilo,
pero si hablamos de personas que admiraba a la hora de transmitir emociones, incluso en un pequeño segmento deportivo, son dos personas que nos dejaron ya, pero que a una no tuve el honor de poder conocer, como es Luis Manuel Fernández, Sí, y la otra persona que sí conocí, le tengo un cariño eterno, un agradecimiento eterno porque tenía un aura especial, es José Visconti. sin duda. La manera Grande. como ambos manejaban su segmento deportivo, cada quien a su manera, uno más bochinchero y el otro más sobrio, pero con una calidad humana impresionante y te transmitían realmente lo que tú querías ver en ese segmento. Además, porque ahorita acceder a la información es muy sencillo. Antes tú esperabas el segmento deportivo porque querías ver alguna imagen o querías ver cómo Visconti o Luis Manuel te describían ese resultado o ese suceso. Me quedo con ellos dos, sin duda alguna, sí, sin dudarlo. Mira, por ahí está el gran Mikel Pérez, Mike Pérez. Un abrazo para Ah, Mike. qué grande. Un fuerte abrazo a Mikel. Con Mikel también tuvimos varias coberturas y la pasamos muy bien. Fuerte abrazo, Mikel. Bueno, o sea que él es nuevo en Instagram, está nuevecito, tiene como un mes que abrió su cuenta, un mes y medio, algo así. Y hemos estado ahí ayudando a que Mikel crezca. Entonces, bueno, te vamos a pedir que vete, mira aquí y siga la cuenta de Mikel, es MP8 Sports. Está Ah, facilito para que lo perfecto, sigan. Mikel. Te sigo por ahí. No, está facilito. Tú sabes que hay varias cosas tan bonitas en esto. Yo, por ejemplo, en el fútbol, que siempre me gustó el fútbol, hay gente que dice, bueno, hay gente que es aficionada a la Vinotinto, ¿ok? De los 2000 para acá. Yo fui aficionado a la Vinotinto, Max, cuando nos goleaban 8-0, 9-0. Yo, de hecho, la gente, bueno, me conoce, es por la videoteca histórica que yo tengo del béisbol, pero yo tengo una videoteca histórica quizás hasta más grande de la selección Vinotinto, que no he sacado. Yo abrí una cuenta, pero como estoy con esto del béisbol no he podido difundirla. Por ejemplo, te digo que tengo partidos de los 80, de los 70, de la fase Wow. de clasificación, porque me gusta, toda la vida me gustó la Vinotinto. Lo que pasa es que no me, por ejemplo, la gente no sabe, para USA 94, Bolivia nos metió dos goleadas históricas, una de 7-1 y otra de 7-8 Sí. 0, no recuerdo. Bueno, esa Bolivia Mira, que se clasificó a la Copa sí, del Mundo con Echeverri, con correcto, Platini es Sánchez, con correcto, Valdivieso. correcto. Sí, sí, sí. Correcto, exactamente. Y yo era de esos pocos aficionados de la Vinotinto en aquel momento. Nos metían siete. Y recuerdo incluso, no sé si tú te acuerdas, un mundialito, creo que fue un mundialito sub-17 que se jugó en Caracas. ¿Te acuerdas de Estadio lleno. Cabello? Estadio lleno. Delantero. De ¿Cuál hecho, es el que era el nombre? Julen Guerrero vino a uno de esos mundialitos representando a España. Claro. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo era que se llamaba? ¿Cuál era el nombre yo sé que era de apellido Cabello. He tratado de buscar ese mundialito. Por eso tuvimos un delantero. Obviamente no llegó a ser profesional, pero muy bueno en ese mundialito. Creo que terminó en entre los tres de goleo. Paralelo, después a la Copa América del 93, que teníamos a José Luis Dolgueta como delantero, que Claro. es el único venezolano en terminar Champion Goal en una Copa América. Y el Papi Rivas también Correcto. en uno de esos mundialitos. Por aquí Mikel, de hecho, recuerda Claro. las grandes hazañas de Alberto Camardiel para retrasar inicios de pitazos iniciales, incluso de partidos eliminatorias por tiempos de Sí, televisión. No, en eso Alberto, insuperable. sí, sí, sí. No, no, Camardiel en sin duda. eso, crack, crack. Sin duda. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo lo vivías tú? ¿Cómo vivías tú esa época de la vino tinto, donde no teníamos grandes, o sea, primero no teníamos, quizás la gran referencia que teníamos allí en algún momento fue Stalin Rivas, también en algún momento quizás un poquito más atrás teníamos a Pedro Feble, un poquito más Claro. adelante, Carlos después tuvimos a Gaby Maldonado, Urdaneta, Félix Hernández, incluso que correcto. llegó a jugar en México y estuvo cerca también Gianni Savarese, por de ejemplo. jugar en España, el bombardero Giovanni Savarese, Rafael Dudamel, que ya abría las puertas y era figura en Colombia, el propio Gilberto Angelucci. Mira, te voy a ser muy sincero, cada quien está marcado por sus raíces y eso es algo de lo cual uno no puede escapar, porque tu Correcto. círculo familiar, tu círculo más cercano va obviamente a delimitar tus gustos. En mi casa se respiraba fútbol italiano, en mi casa se respiraba nacional italiana, en el círculo se respiraba selección española, se respiraba Fútbol Club Barcelona, se respiraba Sampdoria por mi tío.
En el colegio no había niños aficionados del fútbol venezolano, lamentablemente eran muy fanáticos del béisbol. Entonces, en mi clima, cuando yo era chamo, no había nada que me podía linkear a la selección nacional de Venezuela. Me interesaba, la veía, pero no había ese clic, Ujú. obviamente, como podía Sí. tenerlo con la selección italiana. En eso voy a ser totalmente sincero. ¿Por qué? Porque las raíces uno no las puede negar y estoy orgulloso de quién soy y de dónde vengo. Luego, cuando llega José Omar Pastoriza, que yo también ya tengo una cierta edad, que uno ya se va creando sus propios gustos, comienzo a seguir la selección nacional. De hecho, incluso fui al estadio a ver un amistoso contra Colombia, donde ya recuerdo en la selección jugaba Héctor Pablo Vidoglio, Ujú. y, y luego sí, mi sentido de pertenencia con la selección va creciendo. Disfruté todos los partidos, esa seguilla de victorias con el profesor Richard Páez, comenzaba a conocer más a los jugadores y automáticamente comencé a conocer más del fútbol profesional venezolano porque en plena carrera universitaria comienzo a escribir para una página web que se llamaba planetabinotinto.com de Jorge Pulido, a quien le mando un fuerte abrazo, y ahí comienzo a cubrir el fútbol nacional, a conocer bien, pero bien desde adentro, lo que es Caracas Fútbol Club, lo que es Italchacao, lo que es Deportivo Táchira. Comienzo a leer y comprender más esa época también dorada del fútbol profesional venezolano con Marítimo, Ujú. lo que fue el Gran Portuguesa pentacampeón, lo que fue el nacimiento de Caracas Yamaha para luego ser Caracas Fútbol Club, lo que fue el Correcto. Deportivo Italia, lo que fue el portugués, en fin. En mi caso, no soy futbolero venezolano de cuna, porque si no mentiría y porque si no vendería humo. Fuerte abrazo, por ejemplo, a Pedro Ricardo Mayo, un colega y amigo crack, No, que por vale. cierto Un tipazo. no solo sabe mucho de béisbol, sino que de fútbol también. También. Le... Pronto vamos a tener a Pedro Ricardo aquí, que es un gran amigo también de la casa. Y estaba por ahí conectado Álvaro Espinosa, que Ah, algo, casi algo nada. también Bueno, sabe Álvaro de. mira, Álvaro, cada vez que yo veía un Caracas Magallanes, cuando te digo que era esa época donde estaba un poco más arraigado con el Caracas, la pesadilla era Álvaro. Álvaro contra los Leones no fallaba. No fallaba, Hey. hermano. Bateo y bateo oportuno. No era el sencillo en el segundo inning con cero en base, no. Séptimo inning, dos en base y aparecía Álvaro Espinosa y la regadera. Increíble, increíble. Un fuerte abrazo Es un para crack, un Álvaro, crack. también para Giancarlo Bocchetti, que es un gran amigo que de hecho es colega y también vivió esa etapa de comenzar a cubrir el fútbol venezolano y fue así. Fue, digamos, un poco tardío, pero es ese amigo que conoces tal vez cuando tienes 35 años, pero se convierte en tu hermano del alma o Sí, se sí. convierte en tu familia. Bueno, eso a mí me pasó con el fútbol profesional venezolano. Bueno, fíjate que a mí con el fútbol, yo era seguidor de la Vino Tinto, pero yo, porque mis tíos, mi tío, el esposo de mi tía, que es la hermana de mi mamá, mi tío es italiano. Mi tío es italiano, es de Ragusa, Sicilia, y entonces en la Ah, familia no le ligaba a la Vino Tinto porque es venezolano, pero hay ese amor familiar por la selección italiana, porque es la selección de mi tío, que en paz descanse, y además que mi tío fue una persona tan familiar y tan buena con todos nosotros, con los primos, que entonces todos le ligábamos a Italia. Bueno, había dos o tres que salieron defectuosos y le ligaban a Brasil, pues qué vamos a hacer. Pero todo, sí, todo le ligábamos a Italia. Y de hecho, te digo que, por ejemplo, uno de los mejores momentos, hoy día, ¿sabes que mi esposa es de familia alemana? Mi esposa es apellido Reichenbach, ah, ok, ella es de familia alemana. Y ella, obviamente, le liga a su selección alemana también. Pero entonces, en el Mundial, por claro. ejemplo, te puedo decir, en el 2006, la victoria que más he celebrado así, pero tú sabes, casi que con el chalequeo que todavía le pongo la tarantela, todavía le pongo la tarantela y le afecta. Aquella victoria de Italia sobre Alemania, ¿ok? Con los goles de Grosso y del Piero. Eso, hermano, bueno, eso es otra cosa. Para nosotros otra cosa. Yo la veo todavía, hermano, y me disfruto el momento, ¿no? Entonces, uno, por más que tenga esa pasión por la vino tinto, como no ha llegado a un mundial, Max, entonces, bueno,
uno tiene su selección de cariño a la cual le ligan los mundiales. Yo, por ejemplo, con Italia me pasa eso y con Argentina también me pasa por el tema de la vinculación de lo que uno admiraba tanto a Maradona y hoy recientemente, obviamente, a Lionel Messi. Entonces, uno por esa admiración que tiene, bueno, por lo menos en mi caso, Italia y Argentina, ¿no? Siempre y cuando no jueguen con la Vinotinto. Si no juegan con la Vinotinto ya es otra cosa. Sí, lo que pasa también es que el fútbol y Venezuela tienen una relación cultural muy extraña, muy densa, y para explicarlo tendríamos que sentarnos a conversar un buen rato, Sí, sí. porque eso ya lo determinamos. El fútbol siempre estuvo ahí, el fútbol Ujú. siempre gustó. Lamentablemente, nos falta mucha cultura futbolística interna, nuestra, que obviamente es el cúmulo de muchas cosas. La dificultad para que las instituciones se consolidaran y se arraigaran en la sociedad. Mira, un trabajo deportivo y extradeportivo en Caracas, con el Caracas Fútbol Club Ujú. de 7, 8 años, mira todo lo que es. Es decir, que sí Sí, se correcto. puede. Un equipo exitoso, un equipo bien mercadeado, un equipo que, que te coloca material en las vallas, que coloca una venta de camisetas en la tienda Adidas, que llega al colegio, que llega a la televisión. Mira todo lo que generó. Llenar el Sí, sí. Estadio Olímpico incluso en partidos de fútbol profesional venezolano. Es decir, que sí se Con Caracas puede. Magallanes al lado. Eso Exacto. sucedió. En una final del fútbol nacional estaba full. Sí, estaba full el Caracas Magallanes, pero al otro lado estaba a reventar el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria Exacto. full. O sea, imagínate tú. Que, que sí se puede. Pero eso es un proceso de trabajo. Y no necesariamente tienes que ser un país mundialista para que haya cultura de fútbol. Correcto. Veremos cómo esto se sigue construyendo, porque yo veo que en las nuevas generaciones hay mucho más conocimiento de quién juega en el Caracas, de quién juega en Táchira, de quién juega en el Sí, sí. Deportivo Lara, porque hay un interés más hacia lo nacional. Obviamente, la difusión en los medios de comunicación es importante y el espectáculo que puedan hacer los clubes para poder presentar el mejor producto posible es importante. Pero bueno, ahora estamos en una etapa oscura del deporte venezolano, no precisamente por un tema de nivel deportivo, sino por otras cosas. Entonces estamos en una etapa turbia. Sí. Esperemos que cuando todo retome una dinámica de país normal, pues muchas de estas cosas se puedan retomar e incluso desarrollar. Es así. Pero hay un antes y un después también en la carrera de Max Cordaro que se define con una sola palabra, Meridiano Televisión. Yo quiero que me cuentes primero cómo llegas a Meridiano Televisión, cómo es ese vínculo, cómo llegas a trabajar ahí. Y también qué ha representado en tu vida trabajar con una persona en la cual yo admiro mucho como María Alexandra Sar. Sí, obviamente, si alguien te dice que llegar a Meridiano Televisión siendo periodista deportivo venezolano no era su meta, te miente. ¿Por qué? Porque era un canal en señal abierta que contaba con los mejores eventos, que respiraba y emanaba 100% deporte las 24 horas del día. Cuando nace Meridiano Televisión, yo salí y lancé cohetones al aire porque obviamente ver la Liga, la Premier, el Calcio, la Copa del Mundo, la Copa América, la Eurocopa, con voces venezolanas y de gran nivel, era algo fantástico. Yo decía, yo tengo que estar ahí, en algún momento yo tengo que llegar a ese nivel, voy a esforzarme para llegar a ese nivel. Obviamente hubo un antes y un después para que eso se pudiese dar, que fue Sport Plus, que es una etapa que Sí. yo valoro muchísimo, donde pude crecer, donde compartí con grandes profesionales como Francisco Blavia, Michele Giannone, Ponti, Carlos Mauricio Ramírez, Federico Rojas, Frederick Oldenburg, obviamente es Carlos Domínguez, obviamente fue la gran Sin duda. escuela Es grande. para yo poder convertirme en un profesional de un perfil que pudiese interesar a Meridiano Televisión, porque si no, eso no iba a poder ser posible. Sí, podía
ir y hacer un casting y dar una buena impresión, pero yo, y no es por presumir, yo no tuve que hacer casting para llegar a Meridiano Televisión. A mí me llamaron Hermano, pero es que tú eres y caballo. Tú eres bueno, caballo, Maxi, tú eres caballo. bueno, Entonces... pero no es el hecho de que fuese caballo, es que ya tenía una trayectoria que podía generar un interés incluso en un monstruo como Meridiano. Y te digo, y la primera vez que conversé con Juan Andrés Daza, no llegamos a un acuerdo porque, digamos, no veía las circunstancias óptimas para dejar Sport Plus. La segunda sí, porque venía el Mundial de Sudáfrica, porque querían contar conmigo para el staff de la Copa del Mundo, porque Meridiano tenía el fútbol venezolano, porque Meridiano tenía la Bundesliga, porque tenía la Champions, porque tenía la Serie A. Yo dije, no, aquí fue, Sí. imagínate, llegar y compartir con Leo, con Enzo, con Turi, con Juan Andrés, con Provenza, con Caro No, Padrón. Luego para la mira, Copa del Mundo vino Alex, vino Carlos Suárez. convengamos Imagínate, que o ese sea, era el Dream Team. Convengamos que ese era el Dream Team. Yo dudo mucho y dificulto, incluso vamos a poner en contexto todo. Sport Plus, todos los canales que queramos, pero yo creo que esa época de Meridiano, donde reunió a Juan Andrés Daza, Leopoldo José Manuel Salazar, Vieira también José estaba, Manuel Vieira, ídolo, Max grande. Cordaro, Erasmo Provenza, Alex Candal. Wow, o sea, estamos hablando que era la crema innata del periodismo, algunos ya consolidados y otros en ascenso, ¿ok? Era como Sí. esa vieja escuela y esa nueva escuela representados en un mismo equipo. La verdad es que, yo tengo el privilegio, tuve el privilegio de compartir con todos ustedes, porque bueno, yo llegué a hacer béisbol, pero tú sabes que a mí siempre me gustó el fútbol y yo cada vez que podía me metía en esa ventana con ustedes, ¿no? Por lo menos a charlar. Entonces, ya por ahí, bueno, Richard Méndez pasó antes, Richard Méndez estuvo un poco antes. Yo tengo que preguntarte Sí, sí, es también, que aquí estamos hablando obviamente de cuando yo llegué, porque después también claro, llegó María Alexandra Bastidas, por ejemplo. claro, Regresó Carlos Mauricio Ramírez. Es decir, bueno, yo estoy hablando del ni momento hablar. cuando llegué, pero luego imagínate. Sí, 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 sí. Lástima que Ahora, no pude compartir con Richard, por ejemplo. lástima, Me hubiese que encantado es otro de compartir los con grandes, Richard. que es Caballo. otro de los grandes, sin duda. Ahora, yo te tengo que preguntar a ti, porque de, fíjate todas las figuras rutilantes que hemos visto. Por ejemplo, hoy Carlos Mauricio ya tiene 3 premios ESPY, por ejemplo. O sea, estamos hablando de uno de los mejores narradores, ¿ok? Hoy día de fútbol, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica, ¿sabes? Y lo que hace, lo que está haciendo Carlos Mauricio en Estados Unidos, yo creo que incluso pasa por debajo de la mesa. Yo creo que hay que difundirlo y de verdad a mí me alegra que una persona como Carlos Mauricio le vaya también, porque es un tipazo a buen ley. Pero para ti, ¿qué fue compartir con todos estos grandes personajes, nutrirte de ellos, aprender de ellos y hoy día también ser una gran referencia en el extranjero de todo ese equipo? Bueno, imagínate que cuando yo llego a Meridiano, yo estaba en un muy buen momento, pero cuando a mí me toca la primera transmisión, que de hecho fue muy cómica porque hubo un cruce en los horarios y le informaron mal a José Manuel Vieira el horario del partido, porque si una persona responsable es José Manuel Vieira, no le dieron los tiempos porque le informaron mal y yo tuve que narrar el primer tiempo de ese partido de Bundesliga, que creo que fue Wolfsburgo contra Werder Bremen, si mal no recuerdo. Imagínate, me tocó narrar, que podía hacerlo perfectamente, pero no era lo mío. Pero cuando dicen al aire, yo digo, aquí estamos en las grandes ligas. Aquí necesitas dar otro salto más de calidad. No tienes que sentir que tú ya llegaste al tope. Y fue muy estimulante, fue un gran reto. Creo que rodearme de Enzo, que es un fuera de serie en todo Sin sentido. hablar. Rodearme de Leo, que es un tipazo y es un amigo al igual que Enzo. Trabajar con Turi, ver el profesionalismo de Visconti haciendo noticiero y viendo trabajar a Beto con Damaso, y ver a trabajar y ver a Fermín haciendo el baloncesto, todo eso te contagia porque lo vives de manera muy cerca
y eso te obliga también a ti a estar a ese nivel y a documentarte más y a preparar mejor los partidos y a soltarte más en cámara y a desarrollar más tu estilo. Y como tú decías, obviamente con María Alexandra Azar, bueno, que es una amiga de vida, pueden pasar los años y siempre va a ser así, que pudo manejar y pudo sacar lo mejor de ese gran equipo y sobre todo lo que disfrutábamos, el trabajo. Eso era lo más importante, porque una cosa es que tú transmitas una Copa del Mundo, pero estés en un ambiente muy serio o muy hostil o muy encartonado. Imagínate, era todo lo contrario. Era como estar en casa, era como estar en familia. Sé que eso suena cliché, pero era así y lo disfrutábamos de una manera única y obviamente son tiempos que no volverán, pero tiempos que uno siempre recuerda con mucha alegría. No, fíjate que, no, y para cualquiera es especial. Yo recuerdo que yo cuando llegué a Meridiano, de la mano de mi hermano Guillermo Arcay, que ya lo tuvo en un live por aquí espectacular, y para él también fue importante no solo dentro de su desarrollo dentro del béisbol, sino dentro de su desarrollo periodístico, el compartir con personas como ustedes, porque para Guillermo tú eres un hermano de vida, más allá del tema de ser colega. Y fíjate que dentro de todo eso, yo llegar a Meridiano y verlos a ustedes, a mí me parecía, yo decía, wow, o sea, estoy con los caballos, estoy con los que saben, estoy con los mejores, a mí me parecía algo increíble. Y después conociéndolos a ustedes, fui dándome cuenta que son seres humanos como cualquier otro, con una destreza, con una habilidad para poder comunicarse y para poder hacernos sentir el fútbol de manera diferente. Ahora, yo también tengo que preguntarte ahora, cuéntame una anécdota que tengas de una transmisión en específico donde para ti haya marcado un antes y un después. Mira, antes de entrar en esa anécdota, obviamente, y Guille lo sabe, Guille también es un hermano. eh, yo con Guille siempre hablo constantemente y cuando una amistad se mantiene durante los años, sobre todo en épocas como esta de pandemia, donde te das Ujú. cuenta quién realmente se preocupa por ti, quién está pendiente de cómo va tu proceso de adaptación en un nuevo país, cómo estás de salud, te das cuenta realmente quiénes son amigos y quién puede ser un conocido que conociste Ujú. y le guardas cariño y ya. Y en ese aspecto, Guille definitivamente es un amigo de verdad y es un hermano de verdad. Y eso lo, lo aprecio y lo valoro bastante. Y bueno, si me tengo que quedar con una anécdota, yo creo que definitivamente es la del Paraguay-Venezuela, porque todo el país estaba contagiado con la selección, todo el país estaba pendiente del evento y que Venezuela en 4 o 5 minutos pase de 3-1 a 3-3, por más de que no era un partido por pasar a semifinales o a la final de Copa, Correcto. sino fue un partido donde certificamos la clasificación a cuartos, pero de manera invicta, que llegue ese gol de esa manera, con asistencia de Reni Vega, Wow. que Leo haya perdido los papeles, que Carlos Mauricio incluso tenía un dolor en la espalda y se levantó, y luego mientras gritaba el gol sentía el dolor en la espalda, ver cómo explotaban las redes sociales, cómo la gente celebraba en la calle, que tú fueses parte importante de eso, te generaba una sensación indescriptible. Y fueron las formas, fue la manera, fue cómo celebramos en el estudio, fue el postpartido, cómo lo vivimos en el canal, pero hay muchísimas anécdotas, hay Oye, el viajes invicto. en ¿Te recuerdas? carretera, El invicto. sí, Tú sabes que claro, Con Fernando Arreaza, yo tuve un live con Fernando, y él me decía, bueno, yo le preguntaba que, bueno, más allá de los grandes momentos, o sea, para que los momentos sean más grandes de lo que son, tienen que existir grandes narraciones y comentarios al momento preciso. Entonces yo creo que con ese 3-3 y con ese gol de última hora de Grendy Peroso, con asistencia de sí, Reni Vega, surge eso. Yo creo que cabe ahí. Es el invicto, invicto. O claro, sea, la sí, manera en que sí, ustedes lo vivieron y después ver el micro de la Plaza Alfredo Sadel, mi hermano. O sea, tú ves eso y tú crees que es Copacabana, Brasil. Tú crees que sí. es Copacabana, está celebrando. No, no, no. Era Venezuela, era el Alfredo Sadel. O sea, qué momento tan especial para ustedes, ¿no? Para todo el país.
No, imagínate, y todo lo que eso significó para Carlos Mauricio, porque obviamente el narrador tiene un grado de exposición mayor. El Sí. narrador es el que transmite el punto cumbre de la emoción del evento deportivo. Y obviamente, me recuerdo que mis amigos me decían, mándame una nota de voz que Carlos Mauricio diga invicto, invicto. Y yo le decía, no, porque se va a agrandar más de lo que está. Así que déjalo quieto, decía, déjalo quieto como está. Y bueno, por No. ejemplo, aprovechando que Mikel está en el Ah, bueno, live, mira, por ahí me está diciendo, mira, ¿sabes lo que me está diciendo? Que viene, o sea, que me va a conseguir a Juan Arango. Bueno, hermano, ese es el ídolo, para mí es mi ídolo, ¿no? Dentro del fútbol venezolano, Juan Arango. ¿Sabes no, cuántos goles celebré yo, Juan Arango? Mikel te lo consigue. Hubo un viaje que hicimos con Mikel que nosotros perdimos el avión en Lima y bueno, teníamos a Mikel sufriendo en Montevideo y bueno, y Mikel siempre nos dice, eso es mentira que ustedes perdieron el avión digamos, por retraso en los controles de seguridad. Eso fue porque ustedes en criollo chavaca se huevonearon y perdieron el avión. Nosotros se lo negamos a Mikel hasta el final, pero sí fue así, porque Mikel es tan caballo que sabe que fue así. Pero Mikel, lo importante es que la transmisión salió y salió bien, y fue una gran transmisión. Fue un Sí. Uruguay-Venezuela en el centenario, pero tuvimos a Mikel sufriendo hasta el final. Nosotros llegamos de madrugada y el partido era en la tarde. Ujú. Pero esa transmisión, de hecho, creo que de las mejores transmisiones que he hecho en calidad de contenido. Estaba Turi en la parte Ese baja, fue el 1-1, estaba el la, 1-1 con el gol de sí, Salomón. sí, sí, estaba Turi en la parte baja, la estafa narrando Carlos Mauricio y yo de comentarista. Para ti, en lo personal, el haber hecho una gran dupla, porque sabes que, por ejemplo, yo destacado, yo tuve aquí también a Iván Arteaga. Este es como el line número 75, 80 Para que he hecho más. Sí, Perla bueno. ídolo. Yo he hecho ya como 80 likes, no sé cuántos llevo. Mikel dijo que iba a hacer una producción especial, dijo Gato Production, ¿verdad? Para poner en contexto todos los likes y faltan todavía, porque yo aquí quiero, por ejemplo, tener a Alex hablando y también de Papadito Candal, que me parece una referencia para nosotros en Claro. nuestro país. Claro, obviamente. Y faltan muchos likes, pero fíjate que el like con Perla, nosotros hablamos de duplas históricas, ¿no? Y la Perla, y que en paz descanse, nada más y nada menos que Don Beto Perdomo, No. fueron una de las duplas históricas de Meridiano Televisión. En el fútbol sucede que esa dupla que llegaron ustedes a tener entre Carlos Mauricio Ramírez y Max Cordaro, junto con Turi también, pero ese tridente allí, porque muchas veces comentaban los dos, otras veces comentaba Turi o comentabas tú, pero voy a hablar específicamente de la dupla tuya con Carlos. Es una dupla muy bonita que la gente recuerda, muy bonita, porque eran transmisiones de dos personas que eran jóvenes todavía, que estaban empezando su carrera, pero que tenían una pegada especial y que tenían una particularidad que era un gran narrador y un gran comentarista joven de esa nueva generación de relevo. ¿Qué fue para ti o qué ha sido para ti compartir con Carlos Mauricio y luego de todos estos años, cómo lo valoras? Lo que pasa es que con Carlos es un caso aparte porque, imagínate, Carlos Mauricio y yo comenzamos a frecuentarnos en el medio en 2003, 2004 y ya hacíamos viajes en carretera juntos para cubrir la selección nacional. Yo me alegré cuando fue seleccionado como ancla de Televen. Él se va de Ujú. Televen y me recomienda a mí y en el casting resulta que yo soy seleccionado como ancla para sustituirlo. O sea, siempre hubo un vínculo especial. Y por supuesto que cuando luego ya en Sport Plus nos tocó tener una transmisión juntos era también como que un sueño hecho realidad de amigos, Sí, de poder transmitir juntos. Y obviamente eso generaba una química especial, pero también eso me pasaba con Erasmo, eso me pasaba con Michele Giannone, me pasaba con Carlos Domínguez, pero por supuesto que con Carlos Mauricio tocó estar en transmisiones históricas. La clasificación de Venezuela al Mundial Sub-20, es sí. Uruguay-Venezuela, el Paraguay-Venezuela, partidos de la Copa del Mundo, por ejemplo, el histórico Brasil 1, Alemania 7, que también nos acompañaba Richard Páez. Entonces, Ujú. obviamente, cuando hay amistad, cuando hay esa complicidad, eso se nota al aire, ese Es sentirte cómodo, correcto. y como decían, la dupla de De Juan Leo y... Andrés con Leo, eh, Leo, de Alex Candal con Graciano Cruz, de uf, Sergio Biferi con Pedro Zárraga,
de Nanú con Papaito Candal, de Manolo Dávila con el profe Cristóbal y el profe Carlos Horacio. Hay muchas duplas, pero obviamente, en mi caso, haber compartido con Carlos Mauricio, con Carlos Domínguez, con Michele, con Enzo, con Erasmo, con grandísimos narradores, soy de verdad que súper afortunado, y ni hablar de José Manuel Vieira, que cada vez que me tocaba hacer esos viajes en carretera con José Manuel Vieira, además que es un grandísimo amigo, era una delicia también. Bueno, tú sabes que en este programa, porque nosotros empezamos haciendo live, yo creo que ya esto es un programa, la gente se pega, se engancha, después lo ve en YouTube. Aquí pedimos ñapa y a mí me faltan algunas cosas por ahí que tocar contigo. Y ya nos quedan en esta primera hora, nos quedan 4 minutos. Así que te voy a pedir que nos conectemos unos minutos más para hablar de otras cosas. Y como última pregunta de este primer bloque, yo te quiero preguntar, fíjate que yo, por ejemplo, me engancho, hay una narración épica de Alex Candal que a mí me encanta, y el día que lo tenga acá se la voy a poner, me parece de otro nivel. Que ¿te acuerdas aquellos cuartos de final de la Copa América del 2011 entre Chile y Venezuela? ¿Ok? Claro, estuve con Leo y Alex. Claro. Claro. A mí me parece te lo juro, me parece una de las más épicas para juego de Venezuela alguno. En todo sentido, me parece que Alex estuvo brillante y bueno, es lo que hace, ¿no? Pero tú te quedas con un partido en específico, más allá del 3-3, que ya me lo dijiste, pero te quedas con algún partido en específico donde tú hayas comentado que tú digas, wow, o sea, qué narración, qué comentario o mi desempeño dentro de este partido fue muy por encima de lo normal. No me digas el 3-3, háblame de otro. Es Uruguay-Venezuela en Montevideo. Haber hecho una transmisión tan limpia, tan emotiva, tan de calidad en el centenario de Montevideo, el escenario de la primera Copa del Mundo, y donde ves esas butacas de piedra que significan historia, me quedo con ese partido. No, partidazo. Además de que tuvo una carga emocional también muy bonita, porque estábamos peleando en el premundial todavía para poder acceder a la final, jugar contra la Vinotinto. Ah, mire ya. Otra vez se quedó pegado y otra vez el problema. Pero igual ahorita nos vamos a conectar unos minutos más. Sí, bueno, yo también coincido. Tranquilo, Fado, que ya nos dieron unos minutos más. Tranquila, vamos a esperar que... ya nos dieron unos minutos más. Max. Bueno, no importa. Eso se lo pasamos, hermano. Yo creo que eso era una transmisión para hacer eso, para que se pierda todo, los papeles. Si no, pregúntale a Pablo Giral. Tú sabes que, mira, Ajá. rapidito, tú sabes que por aquí nos dicen que esa no salió tan limpia porque se perdió los papeles, la del 3-3. Y yo te digo, bueno, hermano, pero esa era una transmisión para que se perdieran los papeles. Pregúntale a Pablo Giral en la Argentina-Suiza, pues. ¿Ah? Si no perdemos los papeles en ese momento, además que son pequeños lapsos, no pierdes los papeles por largos periodos de tiempo. Pero sí, hay que disfrutarlo también, porque esta profesión es para disfrutarla, porque transmites emociones. Claro. Es que si no la pierdes, estás muerto. Con la gente. Que si no perdían los papeles, estaban muertos, ahí sí no te íbamos a decir, no, pero estos están muertos en vida. Eso era para tirar todo, hermano. Eso era para tirar todo, eso era para acabar con todo. Tú sabes que yo aquí en algún momento yo voy a tener a Pablo Giral, porque para mí es un deseo personal. Pablo me parece un distinto. A mí me encanta lo que hace Pablo, porque me gusta que sea un distinto. Pues. Así como es Carlos Mauricio, así es Pablo, es un distinto. Entonces, así cuando acaban los papeles en la narración, yo creo que uno lo disfruta más porque es más auténtico, sale del corazón y transmite, Max transmite esa pasión. Sube Reni Vega, la peina, aparece Peroso, no, imposible no dejarte llevar por un momento así, no. Imposible. Imposible. Max, eso era para tirar la mesa, eso era para agarrar la mesa y tirarla, ahí acaba con todo. No, espectacular. Estuvimos cerca. Espectacular. Es más, tuvo que haber sido así. Mira, ya nos quedan poquitos segundos. Ahorita en los minutos que te voy a pedir, vamos a hablar de dos cosas en específico. Una, tus proyectos inmediatos, ¿ok? Lo que viene ahorita para Max Cordaro, que yo creo que la gente es bueno que lo sepa. Y dos, una petición de muchos fanáticos aquí del Milan que quieren que hables un poco acerca de este Milan actual y qué se espera de este Milan para el futuro. Ok. Eso listo. Nos conectamos entonces ahorita. Sí, 4 minutos más o menos mientras subo este live para no perderlo y después subirlo a YouTube. Ya regresamos en 4 minutos con el gran Max Cordaro.